En el día de ayer, un grupo de hacendados, la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, la ADA, entregó una premiación a 15 de los productores más destacados de la República Dominicana en un acto encabezado por el presidente Danilo Medina. Y allí estaba presente también el señor ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez, quien estuvo a su cargo las palabras centrales de la actividad. Esto fue en la 26ª entrega de las medallas que otorga la asociación, la ADA. Bueno, en este reconocimiento, por cierto, hubo entre los 15 productores, vemos a Andrés Bautista, entre los reconocidos, está José Méndez, Jan Santoni, Teófilo Valerio, Pedro Domínguez, José Mayén, José María, Héctor Jiménez, está Ángel Rondón, entre otros, que fueron reconocidos. Pues en este acto, el presidente de esta asociación, el señor Ricardo Barceló, hizo 2 solicitudes al presidente Danilo Medina. La primera, que el gobierno dominicano, pues viole el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Él no usó esa expresión, pero eso es lo que quiere, que no entren en vigencias los plazos que se pactaron en este tratado para la protección de algunos artículos de la agropecuaria nacional, porque estos artículos como, por ejemplo, que el arroz, que tenía una protección de 15 años, otro que tenía protección de 10 años, etcétera. El tiempo ha ido pasando y como en la República Dominicana sector público y sector privado se caracterizan por lo mismo, poner cosas en los papeles, el tiempo le pasa, se vencen los plazos y entonces cuando llegan los plazos, nuestra intención es decir siempre que no estamos preparados y nunca estaremos preparados para nada. Nunca estaremos preparados para nada. Absolutamente para nada. Entonces, además de esta solicitud, pues la otra es una joya también. La otra es una joya que hay que leerla textualmente para uno creerla. El gobierno tiene el deber de quitarnos todos los impuestos que nos hacen menos competitivos. Tiene el deber de propiciar que se modifique la resolución de la Junta Monetaria donde se penalizan los créditos al sector. El presidente Medina había estado antes en una actividad en la que fue a una actividad de la YAC y ahí el presidente se vio la necesidad de pronunciarse ante peticiones similares con relación al problema impositivo y establecer que el Estado no resiste desprenderse de una sola exención. Por el contrario, señores, si algo tenemos que sentarnos los dominicanos en los próximos meses a discutir con seriedad, es el país que queremos. Y ese país se logra con 2 cosas. O buscamos más préstamos, y nuestra capacidad de endeudamiento se sobrepasa, o buscamos más ingresos. Y los ingresos o llegan por la vía de los préstamos o llegan por la vía de los impuestos, que a su vez pueden incrementarse, pues mejorando, siendo más eficiente en los existentes. Pero es una discusión que el país requiere porque todos los desafíos que tiene la sociedad dominicana
con más de 190.000 millones de su presupuesto dedicado a los compromisos de la deuda externa y con un porcentaje que por fin se cumple para la educación, lo que tiene el país para las obras de desarrollo es muy poco. Y ustedes ven las instituciones todas desenvolviéndose con mucha precariedad. Este mes, hace 2 meses, que algunas instituciones apenas están recibiendo la nómina, y estoy hablando de ministerios importantes, apenas están recibiendo la nómina, y entonces así estos ministerios no pueden cumplir con sus responsabilidades, que en algunos casos conllevan inversiones importantes. Entonces, yo creo que las dos cosas, los dos planteamientos son desafortunados. Los dos planteamientos. Lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos a trabajar en base a una agenda común y permanente. Permanente. Un tratado, el país no lo puede desconocer de manera unilateral, sin que eso no tenga consecuencias en muchos otros aspectos. Eso tiene sus consecuencias. Entonces, creo que también este sector ha sido no poco diligente, pero ha sido un sector que ve que el cumplimiento de esas metas no se constituye en una prioridad y hasta ahora ha estado de brazos cruzados. ¿Pero por qué ese sector ha estado de brazos cruzados? Para plantear una cosa como esta. Yo tenía un plazo de 10 años para hacerme competitivo, tenía un plazo de 12 años, de 15 años para hacerme competitivo, espero que se venza y digo que no me he podido hacer competitivo y el gobierno que me ayude, quedando mal el país. Es decir, que para ayudarme a mí, quedemos mal todos. No, yo creo que hay unos plazos. Cada sector es responsable de impulsar el desarrollo de su actividad. Desde luego que hay cosas que dependen del gobierno y en cierta medida esas cosas tienen que ser tocadas. Ellos hablan, por ejemplo, del cuatrerismo, que es un asunto esto de inseguridad, sobre todo en la ganadería, del asunto del crédito, que pese a que se ha incrementado, el ministro de Agricultura hablaba este año de dice que en los 16 meses que tiene el presidente Danilo Medina, solamente a través del Banco Agrícola se han prestado unos 9.500 millones y que la cartera financiera será de 31.447 millones, la del Banco Agrícola de la República Dominicana solamente. Está el problema adicional que ellos procuran una resolución de la Junta Monetaria que despenalice el crédito para el sector agropecuario, pero eso no puede ser una decisión del gobierno, porque eso depende, señores, de realidades del mercado. El presidente Danilo Medina planteó algunas cosas conociendo cuáles eran las necesidades del sector agropecuario. Y en relación con la agropecuaria, el presidente sabe que una de las metas es tratar de que exista un seguro agropecuario y en cierta medida se ha ido desarrollando un seguro agropecuario. ¿Por qué? Porque no es verdad que usted puede decirle a la banca de manera irresponsable, préstele al sector agropecuario, préstele, quítele esa penalización y préstele. Bueno, mañana viene un aguacero, se llevó todo y ¿dónde está la garantía? Entonces, teníamos una gente con problemas, un sector que era el agropecuario, ahora tendríamos dos, el agropecuario y el financiero. No, esas cosas tienen que irse produciendo con salida paulatina. El incremento del seguro agropecuario, el gobierno habló de procurar fondos para eso.
procurar y poner fondos a disposición que sirvan de garantías. Y entonces, todas estas cosas hay que irla revisando. Lo que ocurre es que en función de su realidad, hay muchas cosas que no la ha podido cumplir, que es la realidad financiera del país. Y serán difíciles de cumplir si no hay un cambio. Si no hay un cambio en ese sentido. Entonces, las dos cosas que propone el señor Barceló, que propone la Asociación de Hacendados, lejos de contribuir con el sector, lo que hace es que nos atrasa mucho más. El sector agropecuario en la República Dominicana tiene que transformarse y se ha ido transformando. Porque hasta para vender en la República Dominicana, las reglas pasan a ser distintas, señores. Pasan a ser distintas cuando ya estemos bajo la operación de este esquema del Merca Santo Domingo, que todos los productos tienen que llegar empacados y que incluso en la red de mercados privados que se instalen, todos los productos tienen que llegar empacados y en condiciones apropiadas para su conservación, su presentación. Entonces eso va a impactar, supone mayor inversión, mejores tecnologías, todas estas cosas, y esto desde luego que siempre un gobierno tiene que estar auxiliando al sector agropecuario, pero auxiliándolo primero sin violar un acuerdo de libre comercio. Si no nos preparamos en los años que teníamos, no nos vamos a preparar, que nos lleve, bueno, no voy a decir esa palabra, pero señores, tenemos unos plazos ahí. El poco tiempo que tenemos, aprovechémoslos para cumplir con esos plazos, porque nosotros, el Estado Dominicano tiene unos compromisos de lo que no se puede desentender. Debimos pensarlo antes de suscribir ese acuerdo. Ahora, ya no podemos desentendernos de ese acuerdo porque las implicaciones para el país son peores. Y por otra parte, es una soberana irresponsabilidad hablar aquí de quitar impuestos. No, ese no es el problema. Ese no es el problema. Es hacer los sectores más competitivos, tomar las medidas que deben tomarse para eso, pero la competitividad también depende de la iniciativa privada. También depende de la iniciativa privada. No pretenda que sea el gobierno que lo haga usted competitivo. Usted también tiene que hacerse competitivo. Ya decíamos, con relación a los debates que se dieron cuando Haití empezó a cambiar las reglas del juego, que ustedes saben que en cierta medida yo he apoyado lo que los haitianos están haciendo en ese sentido. Lo he apoyado. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando en función de los intereses de su país. Y entonces, si ellos quieren que si usted le vende pollo desde la República Dominicana, usted por lo menos tenga una industria, una instalación en Haití que le dé algunos empleos directos allá, eso es importante. Si ellos ahora están privilegiando una relación directa que no la tienen con los empresarios dominicanos, porque los empresarios dominicanos no la han buscado. No la han buscado. Insisto en que usted, en cualquier momento en Haití, usted se encuentra hoy con empresarios colombianos, con empresarios brasileños, desafiando la inseguridad y todo lo que representa estar en Haití por 3 o 4 días y por una semana. Han ido a su relación de contacto directo con ese mercado, mientras los empresarios dominicanos entienden que tomándose su champañita y mandando su producto a la frontera, ellos resuelven su problema. Ah, bueno, pero así no habrá competitividad. Ustedes tienen que crear una estructura de lobby, una estructura financiada por el sector privado para aprovechar ese mercado y hacerse más competitivo, y una serie de cosas que lamentablemente no se realizan en la República Dominicana. 7:16 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Señores, en términos históricos, lo que ha ocurrido con la decisión del presidente Danilo Medina Sánchez de dar cumplimiento a la sentencia
168-13 es un acontecimiento que no se había producido en la historia nacional. Desde que se produjo la separación, del 27 de febrero de 1844, la República Dominicana no ha tenido una agenda del Estado. Hemos tenido sectores del Estado que han tenido posiciones y han actuado, pero no hemos tenido una agenda del Estado. Esa reunión que se produce esta semana del Consejo Nacional de Migración, en la que participan prácticamente todos los poderes del Estado, pocos no están representados en este Consejo Nacional de Migración, representa la primera vez que el Estado Dominicano ejerce una posición de conjunto con relación a ese tema. ¿Qué teníamos hasta ahora? Bueno, sometimientos internacionales que, si bien es cierto que se producían contra el Estado, se enfocaban como querellas contra la Junta Central Electoral o querellas contra una instancia de la justicia dominicana. Y las otras instancias se desvinculaban de eso y aparentemente no les importaba. No les importaba porque en el fondo, como ha habido también problemas internos en algunas instituciones y problemas interinstitucionales, a veces se deseaba hasta que se produjeran ciertas condenas como una forma de culpar a ciertas personas y entonces usar eso en las mezquindades internas. Así nos hemos conducido siempre con relación a este tema. Es decir, que por primera vez, nosotros tenemos una posición institucional. Y esa posición institucional es producto de dos cosas. Número uno, de un presidente que sabe que no está por encima de las instituciones. Un presidente que sabe que nada está por encima de las instituciones. Absolutamente nada está por encima de las instituciones. Y la mejor contribución que le puede dar un presidente a su país no está en las obras de infraestructura ni en las cosas materiales que logra que se mejoren, sino está en el respeto que le da a las instituciones, que también termina repercutiendo en desarrollo económico y en todas las áreas. Entonces, número uno, eso es una expresión de respeto institucional. Un poder que con facultad para eso ha tomado una decisión. Todos los poderes a la que esa decisión les es oponible están aplicando esa decisión, incluyendo el principal de esos poderes, que es justamente el Poder Ejecutivo, en términos de toda la influencia que tiene en el aparato del Estado. Pero además de que está esa visión institucional, es importante, aunque yo sé que lo que ha motivado al presidente Danilo Medina ha sido su visión institucional, es importante que el país sepa que hasta el propio gobierno se ha sorprendido con lo que le han arrojado las mediciones sobre esa temática. Hasta el propio gobierno se ha sorprendido. Hay una división en la opinión pública y en distintos sectores de la intelectualidad dominicana que se expresan, por ejemplo, el Sol de la Mañana es una expresión de esas visiones distintas que tiene la sociedad dominicana o sectores de la élite dominicana, divididos en visiones distintas con relación a un tema. Pero en lo que es la población, prácticamente esas diferencias no se sienten. Es uno de los temas más que tiene mayor respaldo en estos momentos. Y los que quieran comprobarlo, que busquen las encuestas que tiene el presidente sobre la temática. Naturalmente,
cuando él recibió esas encuestas, ya él había decidido, había dado instrucciones para el cumplimiento de la sentencia, porque, insisto, que lo que más ha pesado en él es la parte institucional. Es la parte institucional. Sin embargo, todas las opiniones son importantes. Y eso es lo que fortalece una democracia. Y eso es lo que hace que las cosas se hagan con más cuidado. Eso es lo que hace que las cosas se hagan con más cuidado. Todas las opiniones son importantes. Y que una sociedad se divida en cuanto al debate de distintos temas, eso no le hace daño a esa sociedad. Ningún daño. Por el contrario. Por el contrario. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es lo institucional, señores. En lo institucional, nunca en la historia nuestra, lamentablemente, habíamos tenido una posición de conjunto, de gobierno, de gobierno, de poderes del Estado, articulado en torno a un mismo objetivo. Entonces, eso hay que darle seguimiento. Hay todas las instrucciones de darle seguimiento, disposición presupuestaria, porque de lo que se trata es de, por primera vez, hacer en esa materia lo que nunca se había hecho. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Tendremos al señor Toño Leña de regreso en la República Dominicana y hay una preocupación fundamental. El señor Toño Leña, de acuerdo a lo que está expresando el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Fides Aristi, a don Toño Leña habrá que devolverle todas sus propiedades. Es importante que el país sepa que don Toño no tiene una sola acusación en la República Dominicana. Don Toño no tiene proceso en la República Dominicana. Y entonces, como la condena de la que fue objeto en Estados Unidos después de su negociación no incluyó la incautación de sus bienes, eso quiere decir que esos bienes no pueden seguir siendo retenidos de manera ilegal por el Estado Dominicano, y el Estado Dominicano no puede hacer otra cosa que devolverle sus bienes a don Toño. Y ojalá que al recibir esos bienes, don Toño no quiera hacer reclamo, porque probablemente si él encuentra que alguna de esas propiedades se las han maltratado, se las han diezmado, etcétera, don Toño Leña entonces pueda actuar contra el Estado Dominicano o contra los funcionarios que estaban en poder de esos bienes y no cuidaron de esos bienes. Es decir, esto es una cosa totalmente contraproducente, y el mensaje que la sociedad recibe es un mensaje desolador, por no decir otra cosa. ¿Qué ocurre? Que hay un sistema que en una sociedad como la estadounidense no tiene las repercusiones que tiene en una sociedad como la dominicana. Por lo general, estas personas que hacen su negociación en los Estados Unidos se sepultan en la misma sociedad estadounidense. Es decir, pasan a una vida distinta, pueden ir a un cambio de identidad, etcétera. Y la gente, el que lo ve no lo conoce. Y no sabe que ese es el individuo que estuvo acusado de narcotráfico, que supuestamente operaba unos carteles sumamente poderosos, etcétera. Sino que eso no tiene, como ejemplo no tiene el impacto negativo que tendría en la sociedad dominicana. Porque ahí tendría razón José La Luz. Ese sería, digamos, un mensaje de éxito. Mensaje de éxito. Es decir, este hombre se burló del sistema y Estados Unidos lo premió. Y ya no puede ser tocado. Nadie puede ser juzgado varias veces por el mismo crimen, menos que él no siga en su actividad y entonces se le empiecen a acumular otros expedientes. Las únicas consecuencias que podría tener esto que ha hecho Toño Leña
derivaría de la respuesta que dentro del mismo submundo del narcotráfico le dé el narcotráfico, que por lo general este tipo de gente sabe que se arriesga y todo va a depender del grado de compromiso de las personas que quedaron involucradas con su testimonio. Hemos visto el caso de la ex capitana, pero quién sabe que otras personalidades o personas estén involucradas en este tema. Hay muchas especulaciones, se habla de suspensiones de visado, gente que incluso ha tenido alguna presencia en la vida pública, gente de distintos litorales. Hasta ahora hemos visto y nos hemos focalizado, porque ha sido así, no por una injusticia de los medios, en gente vinculada al expresidente Hipólito Mejía en su campaña, pero la verdad es que aparentemente las consecuencias de lo de Toño Leña llegan a otros entornos. Parece que hay varias personas que ciertamente se le ha confirmado la suspensión del visado a consecuencia de esto. O personas que tienen que tener mucho cuidado, incluso colocando un pie fuera del territorio dominicano, aunque no vayan a Estados Unidos. Parece que tienen que tener cierto cuidado, porque hay algunas repercusiones. En algunos entornos se han tomado medidas de personas que estaban en esos entornos que han sido un poco aisladas, y todo depende de esto. Es decir, Toño Leña ha arrastrado gente que estaba con Hipólito Mejía, pero también gente muy cercana al expresidente Leonel Fernández, con dificultades ahí. Con serias dificultades, aunque el testimonio sea correcto o sea incorrecto, o el testimonio... pero, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos no es tonto. Si Martínez Pozo llega a una negociación con Estados Unidos, yo no puedo engañar a Estados Unidos. Decir, bueno, déjame involucrar a fulano, que no tiene nada que ver con esto, pero yo lo voy a mencionar. Entonces, si las menciones que hago son falsas, no hay negociación. Todo lo que usted mencione tiene que poder ser probado. Y eso va a tener una serie de repercusiones. Pero la peor repercusión, señores, la peor es la del mensaje de ese señor multimillonario en la República Dominicana en base a actividades de narcotráfico, y poder realizar su vida sin mayores dificultades, por lo menos de la sociedad no la va a tener, porque él no tiene aquí acusación ni siquiera por una infracción de tránsito.